Buenas noches, amado pueblo de Dios. Espero que la bendición de Dios esté con todos ustedes, como también espero que esté aquí conmigo. Estoy procurando hacer algo para la gloria de Dios, no inclinándome a ninguna parte, sino tratando de poner en claro lo que Dios dice respecto de su santa palabra y respecto a esta salvación, que como sabemos todos es un regalo glorioso de Dios. Que Jesucristo murió por los impíos, es todo, y no era más, y bueno, Jesucristo murió por usted y murió por mí, para salvarnos. Y no podemos de pronto añadirle ni podemos quitarle y hacer cosas a nuestro amaño, porque sería como predicar un evangelio diferente. En esta tarde o noche lo que quiero decirle es de que el pueblo gentil no tenía, se puede decir que nada que ver con la ley de Moisés. Primero recordarán ustedes de que Dios sacó a Israel de Egipto. Al sacarlo de Egipto, pues se quedaba el pueblo, los paganos, los gentiles quedaban atrás, exceptuando algunos que se colaron y se vinieron con ellos, pero porque tuvieron la regalada gana de venirse. Pero Dios trató con ellos y en el monte Sinaí trató con el pueblo de Israel. No trató con gentiles, y si los gentiles estaban por ahí coladitos, pues era otra cosa, pero recuerde que ellos no tuvieron heredad, los gentiles no se les dio nada, a los gentiles aún hasta les pesaría haberse venido con el pueblo de Israel, porque digámoslo así como dice la gente popularmente, parecería como un burro entre las vacas, porque ellos no tenían nada, a ellos no se les dio heredad, y eran casi que esclavos, fueron utilizados duramente. Eso indica entonces de que la ley era con Israel empezando desde ahí. Pero me baso sobre Deuteronomio capítulo 7 y en el verso 6 que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Óigalo bien, más que todos los otros. Entonces era un pueblo, el pueblo de Israel era el pueblo especial. Bueno, entonces nos dio Dios, de Dios este pueblo, la ley a este pueblo. Le sirvió, lo sacó con plata y oro, les dio vestido, les dio comida, les dio leyes. Y me duele es que las gentes traten de meternos a nosotros como a levitas y a convertirnos en servidores de una tribu que ni hay esa tribu, que era la de Leví, que era la que servía al tabernáculo de allá de Israel, y quieren ellos hacerse pasar algunos por levitas y a otros nos quieren hacer pasar por el pueblo de Israel para que les sirvamos con diezmos, con ofrendas, con primicias y con cosas que no tenían nada que ver con el pueblo gentil. Y ellos aún tampoco tienen nada que ver con la tribu de Leví, los que están cobrando diezmos, primicias, ofrendas y otras cositas más. Entonces aquí dice que el pueblo de Israel era un pueblo especial. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Verso 7. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ahora aquí comienza pues a decirles el Señor, no por ser más, sino pues yo hice un juramento, un negocio con sus padres y por eso estoy aquí en este asunto. Bueno, pero ellos, los gentiles, no eran nada. Para una pruebita más que le quiero decir, sacando esto lo más breve que pueda, le diré que en el Salmo capítulo 147, esto sí que es maravilloso y quisiera que lo tuviera en cuenta toda persona, que aún el que predica, para que no predique lo que no está escrito, porque peca contra Dios. En el 147 de los Salmos, el verso 19 y 20 dice, ha manifestado sus juicios a Israel, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Usted no es de Jacob ni usted es Israel, nada de eso, no es israelita, claro que no. Y aún la Biblia prohíbe y condena al que dice ser israelita sin serlo, dice que es sinagoga de Satanás y le dice que es mentiroso. Apocalipsis 2:9 y 3:9.
Y entonces dice el verso 20, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Observe esto, que los gentiles ni siquiera conocieron los juicios de Dios. La manifestó sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. No hizo así, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones, de darle a conocer sus palabras y sus juicios. Y en cuanto a sus juicios, dice que los gentiles no los conocieron. Eso indica que no había obligación para los tales. El gentil, bueno, tenía que someterse a lo que dijera Israel y era natural que tenía que guardar algunas ciertas cosas por el hecho de que estaba metido entre los israelitas. Bueno, pero entonces aquí le dice esto la palabra de Dios. A ver, encontramos por allí también otros versículos por allá en el libro de Amós. Y aquí en el libro de Amós le dice abiertamente de que estaba tratando con el pueblo de Israel y nada más que con el pueblo de Israel. Y dice, por ejemplo, voy a leerle primero. Aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 24, que dice: permanezca pues ahora, y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Oiga eso, y sea la casa de David firme delante de Dios. Entonces, permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Los pobres gentiles tenían, por eso apelaban a los ídolos, se iban a los montes altos y se inventaban dioses. Pues de verdad es verdad que si los judíos lo hacían porque eran corruptos, porque ellos tenían un Dios que les había mostrado enormes maravillas. Pero ahora aquí dice que era Dios para Israel. ¿No recuerda usted cuando la mujer sirofenicia le pidió al Señor, según Mateo 15, que le pidió que le sanara una hija que estaba endemoniada, y él no le daba respuesta porque él le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y él no le prestó atención. Los discípulos le dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. Él les dijo: no, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No le prestaba atención a la señora y dijo: pues es que no es israelita. Jehová Dios de Israel es Dios de Israel y para Israel. Y yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, entonces siguió diciendo hasta que dijo el Señor, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso fue lo que dijo, no eran sus hijos, no, él no calificaba a sus hijos de perrillos. Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Él respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es decir, que él venía por los hijos, como está escrito en Mateo 1:21, que dice: él salvará a su pueblo. En Juan 1:10, cuando dice: a los suyos vino. Y aquí dice que esto era el pan de los hijos y que no solo iba a dar a los particulares, que fue en ese caso calificados como perrillos. Ella aceptó y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Ahí estuvo el milagro, porque él dijo: mujer, conforme creíste te se ha hecho, vete. Pero obsérvese que ella no era del pueblo de Dios. Habla de que había un pueblo de Dios. Usted sí lee el capítulo 15 de los Hechos, el capítulo 15 y el capítulo 11, cuando recriminaron a Pedro porque había entrado a la casa de Cornelio, que era gentil. Digo: ¿por qué has entrado a comer en casa de incircuncisos, en casa de extranjeros? Y bueno, así por el estilo, en esa. Y el capítulo 15 también, ahí lo habla. Y San Pedro le dijo en la casa de Cornelio: vosotros sabéis cuán abominable, según Hechos 10, para un judío, cuán abominable es para un judío juntarse o allegarse a un extranjero. Pero a mí me mostró el Señor que ahora, después de haber venido Cristo, ya no es así. Bueno, ahí tiene sus explicaciones en el capítulo 10 de los Hechos.
Era abominable para un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero. Y aún a Jesús lo criticaban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, esta es la misión de Jesús, pero la gente no estaba de acuerdo con esto porque él se juntaba con los pecadores, él se juntaba con los extranjeros. Y ahora bien, observe otra prueba más, que está en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, oiga, hijos de Israel, con toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a los que hizo subir de la tierra de Egipto. Él le dijo, le mandó decir a Faraón, Israel es mi hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva en el desierto, Israel es mi primogénito, déjalo ir. Era Israel, los que se colaron, por gusto se colaron y no les gustó y quisieron volverse, ustedes lo saben muy bien. Entonces dice el Señor a toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, óigame bien este versículo, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades, pero a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué tenía que ver Israel, los gentiles? ¿Qué teníamos que ver con diezmos, con sacrificios, con sábados, con comidas? Eso sí que menos. Por allá en el libro de Deuteronomio, pues allá encontramos de que le dijo el Señor de que no fueran a comer ninguna cosa mortecina, le dijo a los hijos de Israel, hijos la venderás o se la darás a un extranjero, pero ustedes no, porque ustedes son santos, ustedes no pueden comer eso. Les dijo lo que dijo el Señor, que ellos no podían comer cosa mortecina. A ver, eso está en Deuteronomio 14, 21. Dirá usted que Dios hace excepción de persona, alegue usted con Dios. Dios tiene sus planes y Dios sabe lo que está haciendo. Y ahora usted no tiene excusa porque ahora lo ha llamado por medio de Jesucristo y le está perdonando por medio de Jesucristo y tenemos aún mejores promesas que los judíos. Pero alegue con Dios si quiere. Pero aquí nos dice la Escritura en el verso 21 de 14 de Deuteronomio. Capítulo 14, verso 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Oiga cómo dice, al extranjero que está en tus poblaciones la darás. A ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo Jehová tu Dios. Bueno, entonces usted no vaya a comer cosa mortecina. Al otro pueblo sí podía. Bueno, está como grave esto. Bueno, entonces ahí vemos de que es un pueblo totalmente diferente, muy diferente. Sí, eso de que ahora nos quieran hacer vivir la ley de los judíos, que guardando el sábado, que no comiendo esta carne, que no comiendo aquella, y que guardando las lunas nuevas quizá, que más que guardaban los israelitas. Pero vamos, que como el tiempo apremia, quiero que usted fuera juicioso y estudiara conmigo lo que dice allá en Efesios, en el capítulo 2. Lea el versículo 11 en adelante y verá que la Biblia nos dice que usted no era israelita y que eso que le dicen a usted, mire que le pruebo que aquí en Malaquías dice del diezmo, que mire que le pruebo que aquí en Deuteronomio. Sí, señor, allá estaba así. ¿Y quién era el de las maldiciones? El pueblo de Israel. ¿Quién era el de las promesas? El pueblo de Israel. ¿Por qué los gentiles o las iglesias que diezman hoy en su mayoría viven muy pobres? Y entonces las promesas, ¿qué pasó? ¿Le falló Dios? No, Él no tiene compromiso en esa parte con usted ni conmigo. Eso era con Israel. Y oiga, dice el verso 11 de Efesios 2, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El israelita se circuncidaba por obligación, el gentil no tenía que circuncidarse. Por eso eran llamados incircuncisos. Y el que no fuera circuncidado no era pueblo de Dios. Eso sí, la Biblia se lo dice, estúdielo usted por la parte cuando pueda. El incircunciso no era pueblo de Dios. Bueno, y en aquel tiempo, dice el verso 12, estabais sin Cristo. ¿Qué más prueba, hermano? Alejados de la ciudadanía de Israel. La antigua versión dice alejados de la República de Israel.
ajenos a los pactos de la promesa. Y oiga más, terrible todavía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ay, pero vea que aquí dice que hay que darle el diezmo y hay que darle las primicias, y que ahora se convirtieron esos señores, se convirtieron en Melquisedec, y a nosotros, a todos nos convirtieron en Abraham para que les demos diezmos, y que porque ahí dice, pero ¿para quién lo dice? ¿Y cuándo lo dijo y hasta cuándo? Pues es que es muy claro, porque en Lucas 16, allí dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Me dirá usted, no, es que la ley, los diezmos no fueron dados en la ley. Eso yo se lo acepto. Gracias a Dios que Dios me ha enseñado a escudriñar algo la Biblia, algo, porque yo sé que hay gente muy profunda en esto. Y bueno, y dicen algunos, y voy a cortar el tema un poquito aquí, porque dicen algunos, el diezmo no es de la ley, por eso no caducó con la ley. Ah, bueno, está bien. No era de la ley. Algunos dicen, fue dado 500 años antes de la ley. Sí, está muy bien. Jacob diezmó 300 años de la ley. Está bien. Lo que diezmó Abraham, según Deuteronomio 14, Deuteronomio es Génesis 14. Génesis. Ese Abraham diezmó un rescate. Présteme atención un poquito. Que Abraham no diezmó de su hacienda. Abraham diezmó algo que le arrebató a unos reyes ladrones. Pero él no dijo, Melquisedec, tengo tantas vaquitas, tengo tantas cabras, tengo tantas camellas, tengo tantas asnas, tantos asnos. Camine para la finca y le voy a dar los diezmos. No, señor, le dio los diezmos de un botín. Pero le dio él nada. Jacob dijo que le daba el diezmo y no sé a quién se lo daba, porque no había un altar para ministrar, ni habían sacerdotes. Ya eso lo tenía que estar ahí revuelto con lo de él. Y solamente decía, es de Jehová. Así recuerdo un viejo que decía, esto es de Jesús, cuando le decíamos, si ese ganado, ¿de quién es aquel ganado? Eso es de Jesús. Pero Jesús no tenía ni un pelo de eso, porque él vendía eso y se lo tragaba él solito. Jacob, quién sabe qué hizo. Pero antes de seguir con Efesios, le diré, de que dicen, de que porque esto fue antes de la ley, entonces por eso habría que hacerlo. Entonces hay que hacer lo que dice antes de la ley. Ay, aquí sí que está bueno. Antes de la ley, Abraham se circuncidó. Antes de la ley, Dios le ordenó circuncidarse. ¿Y por qué los cobradores del diezmo no se circuncidan si eso fue una ley que Dios le dio a Abraham antes de la ley? ¿Por qué no se circuncida, amigo mío? Antes de la ley se sacrificaban holocaustos. ¿Y por qué no ofrecen holocaustos ahora, si fueron antes de la ley? Bueno, maliciosamente, eso de la circuncisión está en Génesis 17. Lo de Abraham, que el diezmo estaba en el capítulo 14 de Génesis. Bueno, holocaustos. Eso los encuentra usted casi en todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Él sacrificaba un holocausto, y tanto que iba a sacrificar a su hijo, porque Dios le pidió que le sacrificara a su hijo Isaac. Y después sacrificó el animalito que estaba enredado por los cuernos allá en la zarza. Él lo sacrificó. Y muchos más. ¿Por qué no hace eso el que cobra diezmos? Porque fue antes de la ley. Entonces antes de la ley era circuncisión. ¿Por qué no se circuncida si fue antes? ¿Y por qué no sacrifica holocaustos? Y se quedó solamente con los diezmitos. Qué ventajoso, ¿no? Y hoy, digamos, voy a parodiar a algunos, que llega de pronto una hermanita fiel, poco lectora de la Escritura, o lectora, mejor digámoslo, y le dijera a un pastor de estos que se les podía decir corruptos, que están explotando a la gente haciéndose pasar por levitas, están usurpando una tribu, que ellos no tienen nada que ver con eso, son usurpadores. Pero dice, hermanito, resulta que yo encontré que hay que sacrificar holocaustos para limpieza del pecado.
Yo estoy seguro que el pastor le dice, no se preocupe, hermana, eso era antes de Cristo. Ahora no, eso ya pasó con la ley. Hermanito, que yo encontré que los niños había que circuncidarlo al 8º día. No, hermana, no se preocupe, no vaya a molestar al niño, que eso era antes de Cristo, eso era en la ley. Que hermano, yo encontré por allá en Isaías 58 y en otros más, en Levíticos, que no se debe de comer carne de cerdo, carne de animales que no sean rumiantes, y así por el estilo. Hermana, eso era antes de la ley, no se preocupe. Pero si le dice hermanito, ¿y de los diezmos qué? No, eso sí quedó, hermanita, eso sí quedó. Qué vagamundería, ¿verdad? Qué tramposo se podría volver un predicador. Que eso sí, y lo otro no. Y engañan a la gente diciéndole era antes y le muestran que era antes de la ley. Y eso fue muy cierto. Pero yo le podría decir de que esos diezmos pasaron a la ley. A usted lo encuentra en Deuteronomio 14, lo encuentra en Malaquías 3, lo encuentra en Levítico 27. Allá encuentra que los diezmos pasaron a la ley, sí, porque están obligatoriamente en Deuteronomio 14 que dice indefectiblemente diezmarás todo el producto, todo lo que retire tu campo. Deuteronomio 14, 1 en adelante. Tenía que diezmar. El Malaquías dijo malditos con maldición. Había que diezmar. Cayeron a la ley. Eso cayó a la ley, indefectiblemente. Como cayeron los holocaustos. Usted los encuentra también en Levíticos 9. Y encuentra la palabra de los sacrificios 47 versículos. Allá se encuentran los sacrificios. Los encuentra que pasaron a la ley los holocaustos, pasaron a la ley los diezmos, pasaron a la ley la circuncisión. Bueno, y entonces si pasaron a la ley, usted tiene una pila de leña al pie del horno y no la ha metido al horno. Bueno, ahí está seca y está lista, pero cuando la metió al horno y se quemó como la otra. Y así pasa con esto que estaba antes de la ley, ahora ¡pum!, cayeron a la ley. Y después, para gloria de Dios, nos dice el Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan, y lo dijo el mismo Jesús, Lucas 16, hasta Juan. Entonces de ahora en adelante sigue, y sigue por mandato ¿de quién? Por mandato de algunos vividores. No sé si me irán a disculpar la palabra, pero siguió por mandato de ellos, y algunos se han hecho muy, muy ricos a costa de los diezmos de las personas, haciéndose pasar por levitas, usurpando a unos sacerdotes, puesto que ellos no lo son. Y hay mucho con que mostrarle que no son los sacerdotes. Ahora entonces, si se dice que todo eso, ay hermanita, no, tranquila, ya la comida, ya Jesucristo limpió todo. Del holocausto, ya Jesucristo murió por nosotros. Por la circuncisión, no, ya que somos circuncidados en el Espíritu, no se preocupe. Pero los diezmitos, hermano, no, esos sí quedaron. ¿A dónde estará que sí quedaron? Pero que encontramos que todo esto cayó a la ley, y después encontramos en Romanos, primero que Lucas 16, era hasta Juan, y Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y después encontramos en Romanos 10:4, donde dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley. Y después, cuando dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición, decía Pablo que era judío. Ahora, redimir quiere decir librar a una persona, sacarlo de la cárcel o liberar a un esclavo, pagar por la liberación de un esclavo, o sacar a una persona de una tribulación, una angustia. Eso es redimir. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En esa maldición, recuerde que los diezmos tenían maldición. Maldito sois por toda la nación porque me habéis robado. Y él dijo la nación, no dijo las naciones, sino la nación. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos allí? Cuando dice el fin de la ley es Cristo, y después cuando vimos a Pablo decir, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, está en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué? Hágalo usted mismo su salvación.
Porque si no quiere aceptarla por gracia, hágala usted entonces usted mismo. Y los señores que tanto hablan de la gracia, pues vea en la forma en que están metidos y según la Escritura, pues están en grave problema delante de Dios. Seguimos con lo de Efesios. Cuando dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Ese texto que le cité ahora es de Crónicas, donde dice que Jehová es Dios de Israel y para Israel. 17:24 de Primera de Crónicas. De Israel y para Israel. Y aquí dice Pablo, estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ahora qué? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí después dice, edifíquense de fundamento de apóstoles y profetas. Entonces busquen en ese Nuevo Testamento a los gentiles cuando les dijo Dios que teníamos que diezmar, que guardar sábado, que abstenernos de alimentos. No, ahora nos manda, es el que creyere y fuere bautizado se salva. Y el que no, le dijo el Señor, será condenado. Bueno, ¿qué culpita tenemos nosotros? San Pedro, como para terminar, le diré que el apóstol Pedro, creo que es en la primera carta, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, 2, versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo, en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora somos pueblo, pero ahora por Cristo Jesús hemos alcanzado misericordia. Y entonces tenemos que pagarle, tenemos que meternos con la ley, como dice por ahí, para poder que seamos salvos. Ahora dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y don quiere decir regalo, y esto es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Y la Biblia dice que Cristo, de según lo que nos dice en la carta a los Hebreos, nos dice la palabra de Dios 8:13, ¿no es? Donde dice, porque al decir nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Oiga, ¿quiere que le diga una cosa para terminar? Que dice en el capítulo 8, verso 8 de Hebreos, porque reprendiéndolos les dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, nuevo, y dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, porque no permanecieron, ese pacto no lo obedecieron, les voy a hacer uno nuevo. Bueno, entonces cuando dice aquí, no como el primero, y dice, al decir nuevo, dio por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Entonces, ni por ser la ley anterior, si viviéramos en ese tiempo y si esa hubiéramos estado, nos hubiera abarcado, tampoco nos daría a nosotros oportunidad para decir que sigamos en ella, porque dice, la dio por vieja, el mismo Dios, y lo que se envejece está próximo a desaparecer.
Entonces, gracias a Dios de que somos salvos por la fe en Jesucristo y de que nos están, digamos así, vulgarmente, chantajeando, diciendo que tenemos que darle los diezmos, porque si no estamos robando al Señor y somos malditos. Quiere decir que no existe la palabra, no existe el versículo de Gálatas capítulo 3, cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso está en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, Él llevó la maldición, pero los señores predicadores se la canchan todavía a la iglesia, y malditos, y en vez de salir benditos de un culto, salen con una cantidad de maldiciones sobre su cuerpo y sobre su alma, sobre su conciencia. Ay, que yo robé al Señor, ay, que el Señor no me ama, ay, que el Señor no me va a bendecir mi cosecha, ay, que el Señor no me va a salvar, que porque los ladrones no van al reino de los cielos. Cochinos que son. Yo le dije una vez a un copastor, le dije, si llega aquí a mi casa una persona con hambre, una madre con hijos, y yo tengo aquí cualquier 20,000 pesos para darlos de diezmo, yo se los doy a esa señora para que le dé de comer a los hijos. Yo sé que Dios no se les gusta por eso. Fue el copastor y le dijo al pastor, ay, pero le faltó y no pegarme el pastorcito, los diezmos son los diezmos no se puede cambiar con nadie, los diezmos no se le puede regalar a nadie, porque como él predicaba diezmo hasta 4 veces al mes, el pobrecito, tenía mucha hambre. Y pensaba mucho en la barriga porque, ay, ¿qué va a comer el pastor? Y viven pensando qué va a comer. Cuando Jesucristo dice, no penséis en el día de mañana qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Pero el pastorado no cree eso, sino que hay que buscar a sacarle la plata a la gente porque si no, ¿qué vamos a comer? Dios los guarde, Dios los bendiga. Porque con esa forma de enseñanza no creo que vayan muy lejos. Bendito sea Dios. ¿Con esto qué quiero yo decirle? De que los gentiles no estamos obligados, ni aún los israelitas hoy, porque hay un nuevo pacto. Pero los gentiles no éramos obligados a guardar ley. Nosotros fuimos rescatados por la sangre redentora de Jesucristo el Señor. Ya les cité una gran cantidad de versículos y espero que los estudie para la misma gloria de Dios y sepa que usted es salvo por gracia y que si usted se va a salvar obedeciendo a partes de la ley, se va a condenar. Ay, hombre, qué pesar tener que seguir. Se va a condenar. Porque si va a vivir la ley por partes, se va a condenar. Dirá que soy exagerado. Pero no. Mire que la Biblia dice allá en Gálatas 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no obedeciere. A ver, todos los que dependen, Gálatas 3:10, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los diezmos eran obras de la ley, ya se los mostré por la Biblia, obras de la ley. Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro. No en el capítulo 20 de Éxodo, sino en el libro de la ley, para hacerlas. Todas las cosas, no era hacer una parte. Pues vuelvo y le digo, está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y agrega, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Tenía que hacerlas y hacerlas todas, partiendo desde la ley del talión. Tenía que hacerlas todas, sábados, lunas nuevas, año sabático, año de jubileo, tenía que tener aquello de las ciudades de refugio, tendría que tener la ley de los leprosos, tendría que tener la ley de los esclavos, tendría que matar las prostitutas o las mujeres que se la jueguen al marido, hablando vulgarmente, tendría que matar a la mujer que encontrara adulterando. Entonces tenía que hacerla toda. Mucho cuidado. Hermano, que Dios lo bendiga y gracias a Dios por saber que los gentiles fuimos llamados como 3,000 años después de la ley, como 3,000 años después de Israel. Después de decir, cuando murió
y resucitó, nuestro Señor Jesucristo nos llamó a todos a formar parte de su iglesia. Bendito el Señor. Así que si alguno quiere tergiversar la Biblia porque tiene hambre, le diría, pues trabaje, que la Biblia dice, el que no trabaja que tampoco coma. Pero si se va a poner a maldecir la iglesia de Dios porque está pensando en su estómago, ay Dios mío, no creo que le vaya a ir muy bien. Lo siento por usted, amigo mío, que predica diezmos. Lo siento por usted, que seguro que le va a ir muy mal, porque es un materialista que está pensando en su estómago y nada más. Y así está escrito en Romanos 16, de que estos no sirven al Señor, sino a sus propios vientres. 16-18 de Romanos, 16-18. Dios lo bendiga. No puedo seguir aquí más porque me amanecería, porque yo conozco algo de la Biblia. Dios los guarde y los ayude grande y poderosamente.